Mi nombre es Samuel Okonkwo. Tengo 52 años. Soy evangelista itinerante originario de Accra, Ghana, pero mi ministerio me ha llevado a más de 30 países africanos en los últimos 25 años. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario que cada palabra que saldrá de mi boca es completamente real. Era mayo de 2018, en Maiduguri, Nigeria, una ciudad donde predicar el Evangelio públicamente podía costarte la vida. Yo había recibido una invitación urgente de una pequeña congregación que enfrentaba amenazas de muerte diarias. Pero lo que pasó después transformó toda una región entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. El calor en Maiduguri es como un golpe físico cuando sales del avión. Son 42 grados centígrados a las 3 de la tarde, y el aire huele a polvo rojo mezclado con diésel de los generadores que nunca se apagan, porque la electricidad falla constantemente. Llegué al Aeropuerto Internacional de Maiduguri el 15 de mayo de 2018, un martes que jamás olvidaré. El asfalto de la pista estaba tan caliente que podías ver las ondas de calor subiendo como fantasmas transparentes. Mi camisa ya estaba empapada de sudor antes de llegar a la terminal. En la zona de llegadas me esperaba el pastor Marcus Adeyemi, un hombre de 38 años, delgado pero de mirada firme, con una cicatriz visible que le cruzaba desde la ceja izquierda hasta el pómulo. Llevaba una camisa blanca de manga larga, a pesar del calor sofocante. Cuando nos dimos la mano, noté que la suya temblaba ligeramente. A su lado estaba su esposa, Grace Adeyemi, de 35 años, con 2 niñas pequeñas aferradas a su falda floreada. Las niñas, Blessing de 7 años y Mercy de 5, me miraban con ojos enormes y curiosos. Marcus no perdió tiempo en cortesías. Mientras caminábamos hacia su camioneta Toyota blanca con el parachoques delantero abollado, me dijo en voz baja pero clara: «Hermano Samuel, necesito que sepas exactamente dónde te has metido. En los últimos 6 meses, 14 cristianos han sido asesinados en esta ciudad por predicar abiertamente. 14. Conocía personalmente a 11 de ellos. El último fue hace 3 semanas. Se llamaba Joseph Musa. Tenía 29 años. Era maestro de escuela dominical. Lo quemaron vivo frente a su casa mientras sus hijos miraban desde la ventana. Subimos a la camioneta. El interior olía a plástico caliente y a un ambientador de pino que colgaba del espejo retrovisor. Las calles de Maiduguri son una mezcla caótica de edificios de cemento sin terminar, puestos de comida callejera donde fríen a cara en aceite hirviendo, y motocicletas que zigzaguean entre los carros tocando bocinas constantemente. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos, ofreciendo desde mangos hasta tarjetas de celular. Niños descalzos corrían entre los vehículos vendiendo bolsas de agua fría. Pero había algo más. Algo que no se veía pero se sentía. En cada esquina había hombres parados, simplemente mirando. Grupos de 3 o 4, con ropas oscuras a pesar del calor, observando todo con ojos que no parpadeaban. Marcus notó que yo los miraba. «Esos son los ojos de ellos», me dijo sin voltear la cabeza. «Siempre están vigilando. Saben quién entra y quién sale de esta ciudad. Ya saben que estás aquí, hermano Samuel». El trayecto duró 25 minutos hasta llegar al barrio de Gwanje, donde estaba la iglesia. Las casas aquí eran más humildes. Paredes de adobe con techos de lámina ondulada que brillaban bajo el sol implacable. Gallinas picoteaban entre la basura en las calles de tierra. El aire olía a leña quemada y a la comida que las mujeres preparaban en fogones al aire libre. Niños jugaban fútbol con una pelota medio desinflada, levantando nubes de polvo rojizo con cada patada. La iglesia era un edificio rectangular de bloques de cemento sin pintar, con ventanas sin vidrios protegidas solo por rejas de metal oxidado. Un letrero pintado a mano sobre la puerta decía: Iglesia Cristiana Pentecostés de la Resurrección. Dentro,
Había 30 bancas de madera gastada que crujían con cualquier movimiento. El piso era de cemento áspero. Un ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin refrescar nada. Al frente, una cruz de madera sin barnizar colgaba de la pared. Marcus me llevó a la pequeña habitación que funcionaba como su oficina pastoral. Había un escritorio de metal abollado, 2 sillas plegables y una repisa con Biblias desgastadas por el uso. Se sentó frente a mí, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Hermano Samuel, te voy a contar algo que necesitas saber antes de decidir si te quedas o te vas. Hace 2 años predicamos un avivamiento de 5 días aquí en Gwange. Vinieron 400 personas. Fue glorioso. Dios se movió poderosamente. Pero en la última noche un grupo de hombres armados atacó el servicio. Mataron a 3 personas. Una era mi hermano menor, David. Tenía 26 años. Le dispararon en la cabeza mientras dirigía la adoración. Marcus cerró los ojos y respiró profundo. Desde ese día nos han amenazado constantemente. Hace 4 meses encontramos una nota clavada en la puerta de la iglesia con un cuchillo. Decía que si volvíamos a predicar públicamente al aire libre, quemarían el edificio con nosotros adentro. La nota estaba firmada por alguien que se hace llamar Khalid Ibrahim. Es el comandante local de una célula extremista. Hermano, ese hombre ha jurado personalmente que ningún cristiano volverá a predicar en las calles de Maiduguri mientras él respire. Le pregunté a Marcus por qué entonces me había invitado a predicar un avivamiento de 3 días, y justamente al aire libre en la plaza del barrio. Su respuesta me dejó sin palabras. Porque Dios me habló en un sueño hace 3 semanas. Vi a un hombre de Ghana, con tu edad aproximada, predicando en nuestra plaza mientras cientos de personas escuchaban, y vi que el cielo se abrió. No puedo explicarlo de otra manera. Dios me dijo que invitara a un evangelista de Ghana y que no tuviera miedo. Investigué, pregunté. Y tu nombre llegó a mí de 3 fuentes diferentes en la misma semana. Supe que eras tú. Esa noche dormí en la casa de Marcus, un hogar sencillo de 3 habitaciones con paredes de cemento sin acabado. Grace preparó una cena de arroz jollof con pollo guisado que llenaba la casa con el aroma de tomate, cebolla y especias. Comimos en silencio, sentados alrededor de una mesa de plástico. Las niñas me miraban con curiosidad entre bocado y bocado. Después de cenar, Marcus reunió a su familia y a 5 líderes de la iglesia en la sala pequeña. Había una anciana de 71 años llamada Mama Patience, que llevaba 40 años en esa congregación. Estaban también el hermano Chukwu, de 45 años, un comerciante de telas, y la hermana Fátima, una ex-musulmana de 38 años que se había convertido 3 años atrás, y cuya familia la había repudiado completamente. Marcus abrió su Biblia desgastada en el libro de Hechos capítulo 4. Leyó en voz alta. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cerró la Biblia y nos miró uno por uno. Hermanos, el avivamiento empieza mañana a las 6 de la tarde en la plaza de Gwange. He alquilado un sistema de sonido. Hemos impreso 500 volantes. Los niños de la iglesia los distribuyeron hoy por todo el barrio. Vamos a hacer exactamente lo que Dios mandó. Mama Patience habló con voz firme a pesar de su edad. He visto morir a muchos en esta tierra, pero también he visto a Dios hacer milagros que ningún hombre puede explicar. Si Dios dijo que prediquemos, predicaremos. Y si morimos, morimos. Pero no por miedo vamos a callar la voz del Todopoderoso. Todos asintieron en silencio. Oramos durante 2 horas esa noche. La sala olía a aceite de lámpara porque la electricidad se había ido a las 8 de la noche, como pasaba casi todas las noches en Maiduguri. A las 11 de la noche, cuando ya todos se habían ido, escuché voces afuera de la casa. Me asomé por la ventana de la habitación donde dormía. Había 2 hombres parados frente a la casa, apenas visibles bajo la luz tenue de la luna. Uno de ellos fumaba un cigarrillo. La brasa roja brillaba en la oscuridad como un ojo pequeño y maligno.
Hablaban en Hausa, un idioma que entiendo parcialmente. Escuché claramente una frase. Mañana empieza. El de Ghana ya está aquí. Khalid vendrá. Se quedaron ahí parados durante 20 minutos más. Luego se fueron caminando lentamente por la calle de tierra. No pude dormir esa noche. Me quedé despierto orando en voz baja, sintiendo el calor pegajoso de la habitación sin ventilador. Afuera, los perros callejeros ladraban a intervalos irregulares. A lo lejos se escuchaban los generadores rugiendo como bestias mecánicas. Le pedí a Dios sabiduría, protección y, sobre todo, que su voluntad se cumpliera sin importar el costo. Algo en mi espíritu me decía que lo que estaba por venir cambiaría vidas para siempre, pero también que el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. El miércoles 16 de mayo amaneció con el mismo calor sofocante. A las 6 de la mañana ya había 35 grados centígrados. Desayunamos pan con té muy dulce y huevos revueltos. Marcus estaba callado, concentrado. Grace preparó todo con manos temblorosas pero con una sonrisa forzada en el rostro. Las niñas jugaban en el patio trasero, ajenas al peligro que se cernía sobre nosotros. Podía escucharlas reír mientras perseguían a una gallina entre gritos agudos de diversión infantil. A las 10 de la mañana, los hombres de la iglesia llegaron con el sistema de sonido alquilado, 2 bocinas grandes y un amplificador, todo montado en un carrito de madera con ruedas. Lo llevamos hasta la plaza de Hwange, un espacio abierto de tierra compactada del tamaño de media cancha de fútbol, rodeado de casas bajas y tiendas pequeñas. Había un árbol de nim grande en una esquina que daba algo de sombra. Bajo ese árbol colocamos el equipo. Los cables naranja brillantes serpenteaban por el suelo hasta un generador onda rojo que habíamos traído. Mientras preparábamos todo, los vecinos observaban desde sus puertas y ventanas. Algunos con curiosidad, otros con miedo visible en sus rostros. Una mujer mayor salió de su casa y le dijo a Marcus en Hausa: ¿Están locos? ¿No saben que Khalid Ibrahim vive a solo 3 calles de aquí? ¿Quieren morir? Marcus le respondió con calma: Hermana, Dios es más grande que Khalid. La mujer negó con la cabeza y entró rápidamente a su casa, cerrando la puerta con fuerza. A las 5 de la tarde comenzó a llegar gente. Primero fueron los miembros de la iglesia, unas 40 personas de todas las edades. Luego llegaron curiosos, niños que corrían descalzos entre las sillas de plástico blanco que habíamos colocado en filas. A las 5:45 había aproximadamente 80 personas sentadas o de pie alrededor del área. El sol empezaba a descender, pero el calor seguía siendo intenso. El aire olía a polvo y a comida frita de los puestos cercanos. A las 6 en punto, Marcus tomó el micrófono. Su voz resonó por las bocinas, rebotando en las paredes de las casas circundantes. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta noche de avivamiento. Hoy empieza algo que Dios prometió para Hwange. Hemos traído al hermano Samuel Okonkwo desde Ghana, un hombre de Dios que ha visto milagros en más de 30 naciones. Preparen sus corazones porque el Espíritu Santo está aquí. Subí a la pequeña plataforma improvisada, apenas unos tablones de madera sobre bloques de cemento. Miré a la multitud y sentí una paz extraña, sobrenatural, que no venía de mí. Abrí mi Biblia en el libro de Daniel, capítulo 3, la historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Hermanos, les dije, hoy vamos a hablar del Dios que salva en medio del fuego, del Dios que camina con sus hijos cuando las llamas los rodean, del Dios que convierte el terror en testimonio. Prediqué durante 45 minutos. Hablé de la fidelidad de Dios, de su poder para proteger a los suyos, de cómo ningún arma forjada contra nosotros prosperará. La gente escuchaba en silencio absoluto. Algunos lloraban. Una mujer al fondo levantó las manos y empezó a adorar con voz quebrada. Entonces, a las 6:50 p.m., hice el llamado al altar. Si alguien aquí necesita un milagro de Dios, si alguien necesita protección divina, pase al frente ahora mismo. 17 personas pasaron adelante. Entre ellos había un hombre de unos 50 años con muletas, una pierna visiblemente más corta que la otra.
Había una mujer joven con un bebé en brazos que lloraba desconsoladamente. Había un adolescente de unos 16 años con quemaduras severas en el brazo derecho. Oramos por cada uno, imponiendo manos, clamando al cielo con fervor. Y hermanos, Dios se manifestó. El hombre de las muletas sintió calor en su pierna corta y empezó a gritar. «Está creciendo, la siento crecer». Efectivamente, ante los ojos de todos, su pierna izquierda se extendió hasta igualar la derecha. Tiró las muletas al suelo y empezó a caminar, luego a correr, luego a saltar gritando, «Gloria a Dios, gloria al Altísimo». La multitud estalló en alabanzas. El bebé que lloraba dejó de llorar instantáneamente y se quedó dormido en los brazos de su madre. Las quemaduras del adolescente comenzaron a desvanecerse ante nuestros ojos. La piel enrojecida e inflamada se tornó rosada y luego de color normal. La gente gritaba, lloraba, adoraba. La presencia de Dios era tan fuerte que algunos caían de rodillas sin que nadie los tocara. Terminamos el servicio a las 8:15 p.m. Para entonces había más de 120 personas en la plaza. Muchos se quedaron conversando, compartiendo lo que habían visto. El hombre sanado de la pierna caminaba entre la multitud mostrando su milagro a todos. Los niños lo seguían riendo y aplaudiendo. Marcus me abrazó con lágrimas en los ojos. «Hermano Samuel, Dios está aquí. Esto es lo que Él prometió». Pero mientras recogíamos el equipo, noté algo. En las esquinas de la plaza, en las sombras que ya eran profundas porque el sol se había puesto completamente, había figuras observando. Hombres quietos, inmóviles, apenas visibles. Conté 6 de ellos. Marcus también los vio. Sus ojos se encontraron con los míos y asintió levemente. «Ya saben que estamos aquí», dijo en voz baja. Esa noche, de regreso en casa de Marcus, recibimos una visita inesperada. A las 10 p.m. tocaron la puerta con fuerza. Marcus abrió con cautela. Era un hombre joven de unos 25 años, temblando visiblemente, con los ojos llenos de lágrimas. Se llamaba Abdul, y había sido uno de los observadores en la plaza. «Hermano pastor», dijo con voz quebrada, «vengo a advertirles. Khalid Ibrahim sabe lo que pasó hoy. Está furioso. Mañana en la noche va a venir con su gente. Planea dispararle al predicador en la cabeza mientras predica. Quiere hacerlo público, para que todos tengan miedo y nadie vuelva a predicar jamás». Abdul cayó de rodillas en el umbral de la puerta. Yo era uno de ellos. He hecho cosas terribles, pero hoy, cuando vi esa pierna crecer, cuando vi al bebé dejar de llorar, supe que su Dios es real. No puedo seguir con ellos. «¿Me aceptarían ustedes? ¿Puedo convertirme?» Marcus lo levantó y lo abrazó. «Hermano, entraste a esta casa como enemigo, pero sales como familia». Esa noche Abdul entregó su vida a Cristo en la sala de esa casa humilde. Lloró durante 1 hora completa, confesando cosas que nos helaron la sangre. Nos contó que Khalid Ibrahim era un hombre de 34 años, exmilitar, que había perdido a su hermana menor en un ataque terrorista hacía 2 años. La hermana, Amina, era cristiana en secreto, y cuando su conversión fue descubierta, fue asesinada por un grupo radical diferente. Khalid, en su dolor y rabia, culpó al cristianismo por la muerte de su hermana. Juró vengarse de todos los cristianos, razonando que si ella nunca se hubiera convertido, seguiría viva. Su lógica estaba retorcida por el dolor y la ira, pero era lo que lo movía. Abdul nos dio detalles específicos. Khalid tiene 23 hombres bajo su mando directo. Todos están armados con pistolas o rifles AK-47. Mañana en la noche, él mismo vendrá a la plaza. Traerá a sus mejores hombres. El plan es simple. Esperarán hasta que el predicador esté en medio del sermón, cuando hay más gente, y dispararán. No solo al predicador, sino también al pastor Marcus. Quieren enviar un mensaje de terror. Marcus miró a Abdul fijamente. ¿Y tú qué crees que debemos hacer? ¿Cancelar el servicio? Abdul negó con la cabeza lentamente. No sé, hermano pastor. Pero sé que hoy vi algo que no tiene explicación humana. Vi poder real. Si su Dios hizo crecer una pierna, ¿qué más puede hacer? Tal vez, solo tal vez,
Él tiene un plan mayor que el de Khalid. Esa noche no dormimos. Los 5 líderes de la iglesia se quedaron en la casa de Marcus y oramos hasta el amanecer. No oramos para que Dios cancelara el servicio. No oramos para huir. Oramos para que la voluntad de Dios se cumpliera, para que Él fuera glorificado y para que su protección nos cubriera. Mama Patience oró con una autoridad que parecía venir del trono mismo de Dios. Señor, tú dijiste en tu palabra que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Mañana pondremos a prueba tu promesa, que el mundo vea que tú eres Dios y no hay otro. El jueves 17 de mayo amaneció con nubes grises que no son comunes en esa época del año en Maiduguri. El aire estaba más fresco, unos 30 grados centígrados en lugar de los 42 habituales. Era como si el cielo mismo estuviera preparando el escenario para lo que vendría. Durante el día, la noticia de los milagros de la noche anterior se había esparcido por todo Gwangye. La gente hablaba del hombre de la pierna, del bebé que dejó de llorar, de las quemaduras que desaparecieron. Algunos decían que eran trucos, otros decían que era brujería. Pero muchos estaban curiosos y querían ver con sus propios ojos. A las 4 de la tarde comenzamos a preparar la plaza otra vez. Esta vez llegó más gente temprano para ayudar. Trajeron más sillas. Una mujer donó una alfombra pequeña para poner frente a la plataforma. Niños ayudaban a desenredar los cables del sistema de sonido. Había una energía extraña en el aire, una mezcla de expectativa y tensión que hacía que todos habláramos en voz baja, como si algo sagrado estuviera a punto de suceder. A las 5:30 p.m. ya había más de 150 personas en la plaza. Había curiosos que nunca habían venido a la iglesia. Había musulmanes que vinieron solo para ver si los milagros eran reales. Había niños sentados en el suelo polvoriento al frente, con ojos brillantes de emoción. El hombre sanado de la pierna la noche anterior estaba ahí, de pie junto a sus muletas que había traído como testimonio, contándole a todos los que quisieran escuchar cómo Dios lo había sanado. A las 6 p.m. Marcus abrió el servicio. Cantamos 3 canciones de adoración. Las voces se elevaban en el aire de la tarde, compitiendo con el ruido de los generadores y las motocicletas que pasaban por las calles cercanas. Entonces me invitaron a pasar. Cuando tomé el micrófono, miré a la multitud. Ya había más de 180 personas. Era el doble que la noche anterior. Algunas personas estaban de pie en las esquinas de la plaza, en la periferia, observando desde la distancia. Abrí mi Biblia en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, grité por el micrófono, hoy vamos a hablar del Dios que es nuestro refugio y fortaleza, del Dios que no duerme ni se cansa de cuidarnos, del Dios que envía a sus ángeles a guardarnos en todos nuestros caminos. Estaba apenas 10 minutos dentro del mensaje cuando lo vi. Un grupo de hombres comenzó a llegar a la plaza desde 3 direcciones diferentes. Vestían ropas oscuras. Caminaban con propósito, sin prisa pero con determinación. La gente comenzó a notarlos. Un murmullo recorrió la multitud. Marcus, que estaba sentado en la primera fila, se puso de pie lentamente. Su rostro estaba pálido pero sereno. Grace, su esposa, agarró a sus 2 hijas y las acercó a su cuerpo. Algunos en la congregación comenzaron a pararse, listos para correr. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Mama Patience se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón de madera. Con voz fuerte que no parecía venir de su cuerpo frágil de 71 años, gritó: «Nadie se mueve de aquí. El que huye, huye de la presencia de Dios. Nos quedamos y veremos la salvación del Señor». Su voz tenía una autoridad que congeló a todos en su lugar. Hasta los hombres que se acercaban vacilaron por un segundo. Conté 24 hombres en total. Formaron un círculo casi completo alrededor de la plaza, bloqueando las salidas principales. En el centro del grupo estaba un hombre alto, de complexión fuerte, con una barba negra espesa y ojos que brillaban con una mezcla de rabia y dolor. Llevaba una chaqueta militar verde oliva a pesar del calor.
Caminaba con la postura de alguien acostumbrado a ser obedecido. Supe inmediatamente que era Khalid Ibrahim. Khalid se abrió paso entre la multitud que se apartaba a su paso como el mar rojo. Algunos gritaban. Madres cubrían a sus hijos con sus cuerpos. Pero nadie corrió. Era como si una fuerza invisible mantuviera a todos en su lugar. Khalid caminó hasta quedar a unos 4 metros de la plataforma donde yo estaba de pie. Podía ver sus ojos claramente. Eran ojos de alguien que había visto demasiada muerte, que había cruzado líneas de las que no hay retorno. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pistola negra, una Beretta 9 milímetros. La luz de la tarde que se desvanecía se reflejó en el metal pulido. Marcus dio un paso adelante, interponiéndose entre Khalid y yo. «Hermano», le dijo Marcus con voz calmada, «no tienes que hacer esto. Dios te ama. Tu hermana Amina está con él ahora, y ella no querría que hicieras esto». Khalid se quedó congelado. Sus ojos se abrieron enormemente. «¿Cómo sabes el nombre de mi hermana?». Su voz temblaba entre la sorpresa y la furia. Marcus respondió, «Abdul vino a nosotros anoche, nos contó todo. Se convirtió a Cristo y nos dijo que te dijéramos que Amina está orando por ti desde el cielo». Khalid apretó la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del mango de la pistola. «Ustedes le lavaron el cerebro a mi hermana. Por su culpa está muerta, y ahora le hicieron lo mismo a Abdul. Esto termina hoy». Levantó la pistola y apuntó directamente al pecho de Marcus. Todo el mundo gritó. Grace gritó el nombre de su esposo. Las niñas lloraban. Yo di un paso hacia adelante, pero Marcus levantó su mano indicándome que me quedara quieto. «Hermano Khalid», dijo Marcus sin moverse, «si vas a disparar, dispara. Pero te digo en el nombre de Jesucristo que Dios es más grande que tus balas». Eran las 9:47 p.m. exactamente. Lo sé porque después, cuando la policía tomó declaraciones, todos recordamos ver el reloj de pared de la tienda de la esquina marcando esa hora precisa. Khalid apretó el gatillo. El sonido de la detonación fue ensordecedor en el silencio tenso de la plaza. Vi el fogonazo de la boca del cañón. Vi el cuerpo de Marcus estremecerse levemente hacia atrás por el impulso. Grace gritó con un alarido que desgarró la noche. Las 180 personas presentes gritaron al unísono. Pero Marcus no cayó. Se quedó de pie, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Khalid miraba su pistola confundido, como si la hubiera traicionado. Disparó de nuevo. 2 veces más. 3 detonaciones en total. Cada una más fuerte que la anterior en el silencio que siguió a los gritos. Pero Marcus seguía de pie, sin una gota de sangre, sin un rasguño visible. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. Entonces alguien gritó desde la multitud: «¡Miren! ¡Miren las balas!». Una niña de unos 9 años, llamada Esther, estaba señalando con el dedo tembloroso hacia adelante. Todos miramos. Y hermanos, en ese momento, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Suspendidas en el aire, a unos 30 centímetros del pecho de Marcus, había 3 balas, flotando, completamente inmóviles en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellas. Brillaban con una luz extraña, dorada, que no venía del sol que ya se había puesto ni de las luces de la plaza.
simplemente flotaban, girando lentamente sobre su propio eje, visibles para todos los presentes. Khalid soltó la pistola. Cayó al suelo con un ruido metálico seco. Dio 2 pasos hacia atrás, tropezando con sus propios pies. Su rostro era de terror puro. ¿Qué es esto? ¿Qué brujería es esta? Su voz salió quebrada, casi un susurro amplificado por el silencio absoluto que había caído sobre la plaza. Los 23 hombres que lo acompañaban también retrocedieron. Algunos soltaron sus armas. Uno cayó de rodillas inmediatamente, cubriendo su rostro con las manos. Entonces el aire cambió. Es la única manera que puedo describirlo. La temperatura bajó al menos 10 grados en segundos. No era frío natural. Era como si alguien hubiera abierto una ventana al cielo mismo. El viento se detuvo completamente. Ni una hoja se movía, ni un grano de polvo. Todo estaba suspendido, como si la creación entera contuviera la respiración. Y entonces apareció la luz. No era como la luz del sol o de una lámpara. Era una luz que tenía peso, presencia, personalidad. Comenzó como un resplandor suave sobre nuestras cabezas. Un brillo dorado que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Luego se intensificó rápidamente, hasta que tuvimos que entrecerrar los ojos. La luz llenó toda la plaza, cada rincón, cada sombra, y en medio de esa luz comenzaron a formarse figuras. 3 figuras, altísimas, de al menos 2,5 metros de altura. Sus contornos eran definidos pero a la vez fluidos, como si estuvieran hechos de luz solidificada. Vestían algo que parecían túnicas blancas que brillaban con un resplandor propio, tan blancas que hacían que todo lo demás pareciera sucio en comparación. Sus rostros eran hermosos pero imposibles de describir con exactitud, como si mi cerebro no tuviera el vocabulario para procesar lo que mis ojos veían. Había poder en esos rostros, autoridad absoluta, pero también algo más, algo que me hizo llorar instantáneamente. Era amor. Un amor tan puro y poderoso que dolía físicamente sentirlo. Las 3 figuras se posicionaron entre nosotros y los hombres armados. No se movieron caminando, simplemente estaban en un lugar y luego en otro. Una de ellas, la del centro, extendió su mano hacia las balas flotantes. Sin tocarlas, con solo un gesto, las 3 balas cayeron al suelo con 3 tintineos metálicos. Luego esa misma figura miró directamente a Khalid Ibrahim. Khalid cayó de rodillas como si alguien le hubiera cortado los tendones. Su boca se abrió pero no salió sonido. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, empapando su barba negra. Los 23 hombres con él cayeron también, uno por uno, como fichas de dominó. Algunos lloraban incontrolablemente. Otros temblaban violentamente. Uno vomitó de la pura intensidad de lo que estaba experimentando. Pero nadie, absolutamente nadie, podía apartar la mirada de las 3 figuras de luz. Entonces, hermanos, sucedió algo que me cambió para siempre. La figura central habló. No con voz audible, no con palabras que se escucharan con los oídos. Habló directamente en nuestros espíritus, en nuestras almas. Cada persona presente escuchó las mismas palabras, en su propio idioma, en su propia mente, con una claridad cristalina que no dejaba lugar a dudas. La voz dijo: Khalid, hijo de Ibrahim, tu hermana Amina está conmigo. Ella intercede por ti. Tu dolor es real, pero tu camino es equivocado. Hoy eliges vida o muerte, bendición o maldición. Yo pongo delante de ti la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Khalid se dobló hasta que su frente tocó el suelo polvoriento. Sus hombros se sacudían con sollozos profundos que salían desde lo más hondo de su ser. Empezó a gritar: «Perdón, perdón, perdón». Lo repetía una y otra vez, como un mantra desesperado. Los hombres con él comenzaron a gritar también, algunos en Hausa, otros en Fulani, pidiendo misericordia, clamando por salvación. La presencia en la plaza era tan intensa que varias personas de la congregación también cayeron al suelo. No de miedo, sino de pura reverencia. Mama Patience estaba arrodillada con las manos levantadas, adorando en un idioma que nadie conocía, un idioma celestial que brotaba de su espíritu.
Grace había soltado a sus hijas y estaba postrada con el rostro en tierra. Las niñas, Blessing y Mercy, estaban de pie mirando a las figuras luminosas sin miedo, como si vieran algo que los adultos no podíamos ver completamente. Blessing dijo en voz alta, clara como el cristal, «Mamá, los ángeles tienen espadas. Son tan brillantes. Y están sonriendo». Las figuras permanecieron allí durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 3 o 4 minutos. Luego, tan súbitamente como habían aparecido, comenzaron a desvanecerse. La luz se fue retirando gradualmente, como una marea que regresa al océano. El aire volvió a su temperatura normal. Los sonidos de la ciudad, los generadores, las motocicletas, los ladridos de perros, todo regresó como si alguien hubiera subido el volumen de nuevo. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Todos lo sentíamos. El lugar mismo era diferente. La tierra bajo nuestros pies se sentía más sagrada. Marcus fue el primero en moverse. Caminó lentamente hacia Khalid, que seguía postrado en el suelo. Se arrodilló junto a él y puso su mano en el hombro del hombre que minutos antes había intentado matarlo. «Hermano», dijo Marcus con voz suave, «Jesús te ama. Siempre te ha amado. Y hoy Él te está llamando». Khalid levantó su rostro. Estaba completamente destrozado, vulnerable como un niño. «¿Cómo puedo ser perdonado? Maté a gente inocente. Ordené torturas. Tengo tanta sangre en mis manos. ¿Cómo puede tu Dios perdonarme?» Marcus sonrió, y era una sonrisa llena de gracia. «La sangre de Jesús es más poderosa que toda la sangre que tú hayas derramado. Si Él puede perdonarme a mí, puede perdonarte a ti. La pregunta no es si puede, sino si tú quieres recibirlo». Khalid asintió desesperadamente, como un hombre ahogándose que acaba de encontrar oxígeno. «Sí, sí quiero. Por favor, enséñame cómo». Y allí mismo, en esa plaza de Gwange, Maiduguri, Nigeria, a las 10:03 p.m. del 17 de mayo de 2018, Khalid Ibrahim entregó su vida a Cristo. Marcus lo guió en la oración del pecador. Khalid repetía cada palabra con voz quebrada, lágrimas fluyendo libremente. «Padre Celestial, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he hecho cosas terribles. Pero creo que tu Hijo Jesús murió por mis pecados. Creo que resucitó al tercer día. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que me limpies. Te pido que me transformes. En el nombre de Jesús. Amén». Cuando terminó la oración, Khalid levantó la vista y algo en su rostro era diferente. Los ojos que minutos antes brillaban con odio, ahora brillaban con lágrimas de esperanza. Se puso de pie, tembloroso, y Marcus lo abrazó. La multitud estalló en alabanzas. La gente gritaba, lloraba, saltaba. Era una celebración espontánea del cielo tocando la tierra. Pero entonces uno de los hombres de Khalid se puso de pie. Se llamaba Musa, tenía 28 años, y había sido uno de los más violentos del grupo. «Yo también», gritó. «Yo también quiero entregarle mi vida a ese Jesús que detiene balas». Otro se levantó, y otro, y otro. Uno por uno, los 23 hombres que habían venido a matar esa noche se arrodillaron en esa plaza y entregaron sus vidas a Cristo. 24 conversiones en total, incluyendo a Khalid. Oramos por cada uno de ellos. Los miembros de la congregación que momentos antes temblaban de miedo, ahora abrazaban a los hombres que habían venido a hacerles daño. Vi a Mama Patience abrazando a un hombre que tenía una cicatriz horrible en el cuello, llorando sobre su hombro. Vi a Grace orar por un hombre joven que no podía tener más de 20 años, imponiéndole las manos mientras él sollozaba. Vi a los niños de la congregación ofreciendo agua a los nuevos convertidos. Era una imagen del reino de Dios materializado en tierra. Khalid se acercó a mí. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Hermano Samuel», dijo, «necesito que sepas algo. Mi hermana Amina me escribió una carta antes de morir. La guardé todo este tiempo, pero nunca la leí porque me dolía demasiado. Esta mañana, algo me empujó a leerla finalmente». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta militar y sacó un pedazo de papel doblado, amarillento en los bordes,
manchado con lo que parecían lágrimas viejas. Me la entregó. Léela en voz alta, por favor. Quiero que todos escuchen. Desdoblé el papel con cuidado. La letra era delicada, femenina, escrita con bolígrafo azul. Tomé el micrófono y leí en voz alta para que todos escucharan. Querido hermano Khalid, escribo esto porque sé que mi tiempo se acaba. Sé que me matarán por mi fe, pero necesito que sepas que no me arrepiento. Conocer a Jesús fue la mejor decisión de mi vida. Él me dio paz que el mundo nunca me dio. Khalid, por favor, no odies a los cristianos. No odies a Jesús. Él te ama tanto como me ama a mí. Sé que estás enojado, pero promé que algún día darás una oportunidad a conocerlo. Cuando lo hagas, entenderás por qué di mi vida por él. Te amo, hermano. Nos veremos en el cielo. Tu hermana, Amina. El silencio que siguió era sagrado. Khalid lloraba abiertamente, sin vergüenza. Ella sabía, dijo entre sollozos. Ella sabía que esto pasaría. Ella oró por esto. Por 2 años he odiado, he matado, he destruido, y todo este tiempo ella estaba orando por mí desde el cielo. Marcus puso su brazo alrededor de Khalid. Tu hermana está sonriendo ahora mismo, hermano. Su oración fue contestada. Khalid asintió y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Un niño pequeño de la congregación, un niño de 9 años llamado Emanuel, se acercó corriendo a Khalid. El niño llevaba un cuaderno pequeño en las manos. Señor, dijo con voz aguda pero firme, yo dibujé algo hace 3 días. Mi mamá dijo que era solo mi imaginación, pero ahora sé que no lo era. Abrió el cuaderno y nos mostró un dibujo hecho con crayones. Era rudimentario, como todos los dibujos de niños, pero lo que mostraba nos dejó sin palabras. En el dibujo había una plaza con gente. Había un hombre en una plataforma. Había otro hombre apuntando con algo negro que claramente era un arma. Y sobre todos ellos, dibujadas con crayón dorado, había 3 figuras altas con alas. En la esquina del dibujo, escrito con letra infantil irregular, decía, «El hombre malo se hace bueno, los ángeles lo cuidan». Era una profecía dibujada 3 días antes de que sucediera. La madre de Emanuel, una mujer llamada Ruth, de 34 años, se acercó con lágrimas. «Es cierto», dijo. El lunes en la noche Emanuel me despertó a las 2 de la mañana diciendo que había tenido un sueño. Dibujó esto y me dijo que en 3 días iba a pasar. Yo pensé que era solo su imaginación. Le dije que volviera a dormir, pero él insistió tanto que guardé el dibujo. Khalid tomó el cuaderno con manos temblorosas. Miró el dibujo durante largo rato. Luego se arrodilló frente a Emanuel. «Niño», dijo con voz seria, «tú viste lo que iba a pasar y oraste por mí, ¿verdad?» Emanuel asintió tímidamente. Mi maestra de escuela dominical dice que siempre debemos orar por la gente mala para que se haga buena. Así que oré por usted, aunque no sabía quién era. Khalid abrazó al niño y lloró sobre su cabeza. Esa noche no terminó hasta las 2 de la mañana. Nos quedamos en la plaza, adorando, testificando, orando. Los nuevos convertidos no querían irse. Querían aprender todo inmediatamente. Querían saber cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo vivir esta nueva vida. Marcus y los líderes de la iglesia pasaron horas respondiendo preguntas, compartiendo escrituras, explicando el Evangelio una y otra vez con paciencia infinita. Khalid hizo una declaración esa noche que todos recordamos. «Hermanos», dijo de pie frente a la multitud que todavía quedaba, unas 90 personas, «yo vine aquí a traer muerte, pero Dios trajo vida. Vine a destruir, pero fui reconstruido. A partir de hoy, les juro por el Cristo que me salvó, que dedicaré cada día que me quede en esta tierra a deshacer el daño que hice. Plantaré iglesias donde quemé iglesias. Predicaré amor donde prediqué odio. Y si tengo que morir por esta fe, como mi hermana Amina, lo haré con gozo». Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de lo que había pasado se extendió por Maiduguri como fuego. Algunos lo creían, otros decían que era imposible. Pero había 180 testigos presenciales que contaban exactamente la misma historia.
Las 3 balas que habían flotado en el aire fueron recogidas y guardadas como evidencia física del milagro. Marcus las puso en una caja de vidrio en la iglesia. Miles de personas vinieron solo para verlas. El periódico local, Borno Express, envió un reportero el 20 de mayo. Se llamaba Ibrahim Yusuf, un musulmán escéptico de 45 años que había cubierto conflictos en la región durante 20 años. Vino esperando encontrar una historia fabricada. Entrevistó a 30 personas diferentes, de diferentes partes de la plaza, de diferentes religiones y trasfondos. Todos contaron la misma historia con detalles consistentes. Ibrahim escribió un artículo que se publicó el 23 de mayo de 2018 con el titular Maiduguri, milagro o fenómeno inexplicable. 180 testigos afirman haber visto intervención sobrenatural en Plaza de Hwanghae. En el artículo, Ibrahim escribió: como periodista que ha cubierto mentiras y propaganda durante 2 décadas, llegué a Hwanghae esperando desmentir otra historia religiosa exagerada. Me voy sin explicación racional para lo que estas personas experimentaron. Los testimonios son consistentes. Las balas físicas existen y han sido examinadas. Y lo más impactante, 24 hombres conocidos por su violencia extrema ahora asisten a servicios cristianos diariamente. Algo pasó en esa plaza. ¿Qué exactamente? Lo dejo a discreción del lector. Pero había más confirmación. La policía de Maiduguri había estado buscando a Khalid Ibrahim durante 8 meses por 17 crímenes diferentes, incluyendo 5 asesinatos confirmados. El 18 de mayo, un día después del milagro, Khalid se presentó voluntariamente en la estación de policía con sus 23 hombres. Todos se entregaron. El oficial a cargo, el capitán Adamu Bello, de 51 años, no podía creerlo. En mis 28 años de servicio, jamás he visto algo así, declaró después. Estos hombres eran los más buscados en Borno. Tenían la capacidad de huir o esconderse indefinidamente, pero se entregaron voluntariamente, confesaron todo, y pidieron pagar por sus crímenes. Y lo más extraño, todos decían haber experimentado algo sobrenatural que los cambió. El sistema judicial nigeriano procesa estos casos lentamente. Pero algo inusual sucedió. Varios de los familiares de las víctimas de Khalid vinieron a los juicios. En lugar de pedir venganza, muchos pidieron clemencia. Una mujer llamada Fátima Mohamed, cuyo esposo había sido asesinado por el grupo de Khalid 4 meses antes, se paró en la corte el 2 de julio de 2018 y dijo algo que quedó registrado en las actas judiciales. Este hombre mató a mi esposo. Odié a Khalid Ibrahim con cada fibra de mi ser, pero vi lo que pasó en la plaza de Hwanghae. Yo estaba allí esa noche. Vi las balas detenerse. Vi las figuras de luz. Y si Dios puede perdonar a este hombre, ¿quién soy yo para no hacerlo? Pido que se le dé oportunidad de reparar el daño que hizo. El juez, sorprendido por múltiples testimonios similares de perdón de las víctimas, dictaminó que Khalid y sus hombres cumplirían condenas reducidas con trabajo comunitario extenso. Khalid fue sentenciado a 8 años, pero con la posibilidad de libertad condicional después de 4 si demostraba rehabilitación genuina. Mientras esperaba en prisión, Khalid comenzó estudios bíblicos en la cárcel. En 6 meses, 47 prisioneros se habían convertido bajo su ministerio dentro de la prisión estatal de Maiduguri. Pero déjame contarte lo que pasó con la iglesia. El viernes 18 de mayo, el día después del milagro, la iglesia de Marcus estaba llena a capacidad. Las 30 bancas no eran suficientes. La gente estaba de pie en los pasillos, en las puertas, afuera en el patio escuchando a través de las ventanas. Había más de 200 personas en un espacio diseñado para 80. Marcus predicó solo 20 minutos porque lo interrumpían constantemente. Cada 2 o 3 minutos alguien levantaba la mano pidiendo aceptar a Cristo. Al final del servicio, 67 personas habían entregado sus vidas al Señor. 67 almas nuevas en un solo servicio. El domingo 20 de mayo tuvieron que hacer 3 servicios. Mañana a las 6 a.m., mediodía a las 12 p.m. y tarde a las 5 p.m. Entre los 3 servicios pasaron más de 500 personas.
La pequeña iglesia de bloques de cemento sin pintar se había convertido en el lugar más conocido de Gwang. Marcus me dijo después: «Hermano Samuel, hemos orado por un avivamiento durante 10 años. En una noche, Dios hizo lo que no pudimos hacer en una década. Los 24 hombres convertidos, incluyendo a Khalid, se volvieron los evangelistas más efectivos que he visto en mi vida. Conocían las calles, conocían a la gente, conocían dónde estaban los perdidos y los quebrantados, porque ellos mismos habían sido parte de ese mundo. Musa, el hombre de 28 años que fue uno de los primeros en levantarse después de Khalid, comenzó un ministerio con adictos a drogas. En 3 meses había ayudado a 23 personas a entrar en rehabilitación. Otro de los convertidos, llamado Ahmed de 31 años, comenzó a visitar a las familias de las personas que él mismo había lastimado, pidiendo perdón personalmente, ofreciendo reparación práctica, ayudando con dinero cuando podía. Abdul, el joven que vino a advertirnos la noche antes del milagro, se convirtió en el líder de adoración de la iglesia. Resultó que tenía una voz hermosa, componía canciones sobre la misericordia de Dios, sobre segundas oportunidades, sobre cómo las cadenas se rompen. Sus canciones se extendieron a otras iglesias en Maiduguri y más allá. Yo me quedé en Maiduguri durante 6 semanas más después del milagro. Prediqué en 12 iglesias diferentes de la ciudad. Cada lugar estaba repleto. La gente quería escuchar el testimonio de primera mano. Pero más que eso, querían experimentar el mismo toque de Dios. Y Él se manifestó una y otra vez. Vi sanidades. Vi liberaciones. Vi matrimonios restaurados. Vi jóvenes que iban camino a unirse a grupos extremistas que cambiaron de dirección completamente. Uno de los momentos más impactantes fue 3 semanas después del milagro. Marcus organizó un servicio especial de reconciliación. Invitó a todas las familias que habían perdido seres queridos por la violencia de Khalid y su grupo. También invitó a Khalid y sus hombres, que vinieron escoltados desde la prisión con permiso especial del juez. Era la primera vez que víctimas y perpetradores se encontraban cara a cara desde los crímenes. La tensión en el edificio era palpable. Algunas familias lloraban antes de que el servicio empezara. Otras miraban con ojos duros, no convencidos de que el arrepentimiento fuera genuino. Marcus no predicó mucho. Simplemente abrió el espacio para que la gente compartiera. Khalid pidió la palabra primero. Se paró al frente, con las esposas todavía en las muñecas, custodiado por 2 policías. Su voz temblaba, pero no esquivó la mirada de nadie. «Hermanos y hermanas», dijo, «no hay palabras suficientes para disculparme por lo que hice. Maté a sus padres, esposos, hermanos, hijos. Les robé lo que nunca puedo devolverles. Si me matan ahora mismo, sería justicia. Lo único que puedo ofrecerles es la verdad de que Dios me cambió. No merezco perdón, pero lo pido de todas formas. Y dedicaré cada día que tenga vida a honrar la memoria de aquellos que maté, viviendo de manera que les habría dado gozo verme». Un hombre mayor se puso de pie en la 5ª fila. Se llamaba Yakubu. Tenía 68 años. Khalid había matado a su hijo único de 32 años, un maestro de escuela llamado Daniel. Yakubu caminó lentamente hacia el frente. Todos contuvieron la respiración. Cuando llegó frente a Khalid, lo miró directo a los ojos durante un largo minuto que pareció una hora. Luego, para sorpresa de todos, lo abrazó. Lloró sobre el hombro del hombre que había asesinado a su hijo. «Mi hijo era cristiano», dijo Yakubu con voz quebrada. Él creía en el perdón. Él creía en la redención. Si yo no te perdono, deshonro todo lo que él creyó. Te perdono, Khalid Ibrahim. No porque te lo merezcas, sino porque Cristo me perdonó a mí primero. La sala estalló en llanto. Una por una, familias comenzaron a pararse y acercarse. No todas perdonaron ese día. Algunas necesitaron más tiempo. Pero el proceso comenzó allí, en ese edificio de bloques de cemento sin pintar en Gwange, Maiduguri. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme,
¿De qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. Regresé a Kenia en junio de 2018, pero mantuve contacto constante con Marcus. Me enviaba actualizaciones semanales. La iglesia había crecido de 40 miembros a más de 400 en solo 2 meses. Tuvieron que buscar un edificio más grande. Un empresario cristiano de Lagos que escuchó la historia donó fondos para comprar un terreno y construir un santuario que pudiera albergar 800 personas. La construcción comenzó en agosto de 2018. Pero lo más impresionante no era el crecimiento numérico. Era la transformación de la ciudad. Maiduguri había sido conocida como una ciudad de violencia y miedo, pero algo estaba cambiando. Los ataques contra cristianos bajaron drásticamente. Varios otros líderes extremistas, al escuchar lo que le había pasado a Khalid, comenzaron a cuestionar sus propios caminos. 3 de ellos se entregaron voluntariamente y pidieron conocer al Dios que detiene balas. En septiembre de 2018, Marcus organizó el primer festival cristiano público en Maiduguri en 5 años. Esperaban tal vez 1,000 personas. Llegaron más de 4,000. Hubo adoración, predicación, testimonios. La policía tuvo que cerrar calles para acomodar a la multitud. El gobernador del estado de Borno envió un representante oficial que leyó una declaración. El gobierno reconoce el impacto positivo que esta renovación espiritual ha tenido en nuestra ciudad. La violencia ha disminuido. Las comunidades están sanando. Respaldamos estos esfuerzos de paz y reconciliación. En noviembre de 2018, Khalid cumplió 6 meses en prisión y calificó para su primera visita familiar extendida. Le dieron permiso para salir durante 48 horas bajo supervisión. ¿Saben qué hizo? Fue directamente a Gwange. Visitó la tumba de su hermana Amina en el cementerio local. Marcus fue con él. Me contó que Khalid se arrodilló ante la tumba y le habló a su hermana como si estuviera viva. Hermana, tenías razón. Jesús es real. Me cambió como dijiste que lo haría. Estoy tratando de vivir de una manera que te haría sentir orgullosa. Nos vemos pronto, pero no tan pronto. Todavía tengo mucho trabajo que hacer aquí. Después de visitar la tumba, Khalid pidió ir a la plaza donde había ocurrido el milagro. Cuando llegó allí, había un grupo de niños jugando. Eran como las 4 de la tarde. La luz dorada de la hora antes del atardecer iluminaba todo. Los niños lo reconocieron. En lugar de correr con miedo, corrieron hacia él gritando, «¡Tío Khalid! ¡Tío Khalid!». Lo rodearon, le tomaron las manos. Una niña pequeña le preguntó, «¿Es verdad que viste ángeles?». Khalid se arrodilló para estar a la altura de los niños. «Sí, es verdad. Y los ángeles me dijeron que Dios ama a todos, incluso a los que han hecho cosas muy malas». Marcus me dijo que ver esa escena, ver a los niños abrazando al hombre que había traído tanto terror a su comunidad, fue uno de los momentos más poderosos de toda su vida. En diciembre de 2018, algo extraordinario sucedió. Abdul, el joven que había venido a advertirnos, se casó con una joven de la iglesia llamada Sara, de 23 años. La boda se celebró en la nueva ubicación de la iglesia, que ya estaba parcialmente construida. Fue una celebración hermosa. Pero lo que la hizo histórica fue que Khalid, desde la prisión, envió un regalo. Había estado haciendo artesanías en madera durante sus meses encerrado, tallando cruces y versículos bíblicos. Le envió a Abdul una cruz tallada con el versículo 2, Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Abdul lloró cuando la recibió. El año 2019
trajo aún más fruto. En marzo, Khalid fue liberado en libertad condicional, después de cumplir solo 11 meses de su sentencia. El juez citó comportamiento ejemplar, rehabilitación genuina, y las peticiones de múltiples familias de víctimas que abogaron por su liberación temprana. Era algo sin precedentes en el sistema judicial nigeriano. El día que salió de la prisión, más de 300 personas lo esperaban afuera del centro penitenciario, no para protestar, sino para recibirlo con canciones de alabanza. Marcus estaba allí, junto con Grace y las niñas. Mama Patience, ahora de 72 años, estaba sentada en una silla de plástico porque sus piernas ya no aguantaban estar de pie tanto tiempo, pero su voz seguía siendo fuerte. Cuando Khalid cruzó las puertas de la prisión, vestido con ropa civil que la iglesia le había proporcionado, una camisa blanca simple y pantalones negros, la multitud estalló en adoración. Khalid cayó de rodillas en la acera, abrumado. «No merezco esto», repetía entre lágrimas. «No merezco nada de esto». Marcus lo levantó. «Ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios, hermano. Pero aquí estamos, cubiertos por ella de todas formas». Esa tarde, Khalid fue directamente a la iglesia, no a su casa, que había sido confiscada durante su arresto, directamente a la casa de Dios. Se paró frente a la congregación, que había organizado un servicio especial de bienvenida, y declaró su misión. «Hermanos, tengo una deuda con Dios que nunca podré pagar. Pero pasaré el resto de mi vida intentándolo. Voy a plantar iglesias donde antes sembré terror. Voy a predicar vida donde prediqué muerte». Y cumplió su palabra. En abril de 2019, Khalid, junto con Musa y Ahmed, dos de sus antiguos hombres que también habían sido liberados, viajaron a Bama, una ciudad a 70 kilómetros de Maiduguri, que había sido devastada por el conflicto. Era una zona extremadamente peligrosa donde pocas iglesias se atrevían a operar. Pero Khalid conocía esa zona. Había operado allí durante años. Conocía a las personas, conocía las estructuras de poder, conocía dónde estaban las necesidades más profundas. Llegaron a Bama sin dinero, sin edificio, sin nada más que su testimonio. Comenzaron reuniéndose bajo un árbol de acacia grande en las afueras de la ciudad. La primera reunión tuvo 7 personas. Khalid compartió su historia. Cómo había intentado asesinar a un pastor. Cómo las balas se detuvieron en el aire. Cómo ángeles aparecieron. Cómo Dios lo transformó de asesino a evangelista. La gente escuchaba con escepticismo al principio, pero había algo en la forma en que Khalid hablaba. Una autenticidad brutal que no se podía fingir. La segunda semana hubo 23 personas. La tercera semana, 45. En 2 meses, más de 100 personas se reunían bajo ese árbol cada domingo. Pero entonces llegó la temporada de lluvias. No podían seguir reuniéndose al aire libre. Khalid oró fervientemente pidiendo provisión. Una semana después, un hombre llegó al grupo. Se llamaba Al-Haji Bukar, un comerciante musulmán adinerado de 56 años, que había escuchado sobre Khalid. Le dijo: «Yo perdí a mi hijo por la violencia hace 3 años. Si Dios puede cambiar a un hombre como tú, entonces tu Dios merece respeto. Tengo un almacén vacío en la ciudad. Úsalo para tu iglesia. No cobro renta. Solo quiero ver más paz en Bama». La iglesia en Bama creció exponencialmente. Para septiembre de 2019, 6 meses después de su fundación, tenían 340 miembros regulares. Khalid entrenó a 12 líderes locales para que eventualmente dirigieran la iglesia sin él, porque su visión era más grande. Quería plantar 10 iglesias en 10 ciudades diferentes. Ciudades donde la violencia había ahuyentado la presencia cristiana. Ciudades donde nadie más quería ir. En octubre de 2019 viajé de regreso a Nigeria. Marcus me había invitado para el aniversario de 1 año del milagro. Llegué el 15 de octubre, 2 días antes del evento. La iglesia en Gwang ahora tenía un edificio hermoso, terminado en agosto. Paredes pintadas de blanco brillante, techo de metal rojo, ventanas con vidrios reales, bancas de madera pulida que podían sentar a 800 personas cómodamente.
Había un letrero grande afuera que decía, Iglesia Pentecostés de la Resurrección, Casa del Milagro de las Balas. Miles de personas pasaban solo para tomarse fotos frente al edificio. El 17 de octubre de 2019, un jueves exactamente un año después del milagro, organizamos un servicio especial que comenzó a las 6 p.m., la misma hora que el servicio original. Pero esta vez no fue en la plaza, fue en el nuevo santuario. Llegaron más de 2,000 personas. El edificio estaba repleto hasta el punto que montamos pantallas grandes afuera para los que no cabían adentro. Gente vino de todo el estado de Borno. Algunos viajaron desde otros estados. Había periodistas, había oficiales gubernamentales, había curiosos que solo querían ver el lugar donde balas habían flotado en el aire. Marcus abrió el servicio con una declaración poderosa. Hace exactamente un año, en esta fecha, a esta misma hora, el cielo tocó la tierra en Gwange. Dios detuvo balas. Envió ángeles. Convirtió asesinos en evangelistas. Transformó una ciudad. Y lo hizo para que todos supieran que Él sigue siendo Dios. Que sigue haciendo milagros. Que sigue cambiando vidas. La multitud estalló en aplausos que duraron varios minutos. Khalid compartió su testimonio completo por primera vez públicamente. Habló durante 40 minutos, sin notas, desde el corazón. Contó detalles que nunca había compartido antes. Cómo había planeado el ataque durante semanas. Cómo había jurado no solo matar al pastor, sino quemar el equipo de sonido y aterrorizar a la congregación para que nunca volvieran a reunirse. Cómo en el momento que apretó el gatillo, estaba seguro de que el pastor caería muerto. Y cómo, cuando la bala se detuvo en el aire, sintió por primera vez en 2 años algo diferente al odio. Sintió temor reverente. Sintió la presencia de algo infinitamente más grande que él. Lo que me quebró esa noche, dijo Khalid con lágrimas corriendo por su rostro, no fueron los ángeles, aunque eran aterradores y hermosos a la vez. Lo que me quebró fue la mirada del pastor Marcus. Cuando me miró después de que intenté matarlo, no había odio en sus ojos, había compasión, como si sintiera lástima por mí. Y en ese momento supe que su Dios era real, porque ningún hombre natural mira así a alguien que acaba de intentar asesinarlo. Luego Khalid hizo algo que nadie esperaba. Llamó al frente a todas las personas que se habían convertido como resultado directo o indirecto del milagro. Les pidió que se pusieran de pie. Primero se levantaron los 24 hombres originales que habían venido a atacar esa noche. Luego empezaron a levantarse otros. Los que se convirtieron en los servicios siguientes. Los que se convirtieron en Bama. Los que se convirtieron a través del testimonio compartido en otras ciudades. Uno por uno, cientos de personas se pusieron de pie en ese santuario. Marcus comenzó a contarlos desde la plataforma. 50, 100, 200, 300. Cuando dejaron de ponerse de pie, había 680 personas de pie. 680 almas que podían trazar su conversión directamente o indirectamente al milagro del 17 de mayo de 2018. La multitud estalló en adoración espontánea. El sonido era ensordecedor, un rugido de alabanza que hacía temblar las paredes del edificio. Pero el momento más impactante de la noche todavía estaba por venir. Había un hombre sentado en la última fila del santuario. Había entrado silenciosamente al inicio del servicio, con la cabeza agachada, evitando hacer contacto visual con alguien. Era de complexión media, vestía una túnica tradicional hausa de color marrón claro y tenía una barba canosa. Durante todo el servicio se había mantenido sentado, inmóvil, observando con ojos que parecían llevar el peso del mundo. Cuando Khalid terminó su testimonio y comenzó a orar por la gente, este hombre se puso de pie lentamente. Comenzó a caminar hacia el frente. La multitud notó su movimiento. Algo en su porte hizo que la gente se apartara automáticamente, creando un pasillo. Khalid tenía los ojos cerrados, orando intensamente. El hombre caminó hasta quedar a 1 metro de distancia de él. Khalid abrió los ojos. Cuando vio al hombre, su rostro se congeló. El color literalmente drenó de su cara. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. El hombre habló primero. Su voz era áspera,
como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Khalid Ibrahim, dijo, ¿me conoces? Khalid asintió lentamente, visiblemente temblando. El santuario estaba en silencio absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba ruidosamente. Mi nombre es Yusuf Hassan, dijo el hombre. Tengo 62 años. Hace 2 años y medio, tú y tus hombres atacaron mi casa. Mataron a mi esposa, Aisha. Mataron a mi hijo, Mahmoud, que tenía 19 años. Mataron a mi hija, Zainab, que tenía 16. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Yusuf, pero su voz permaneció firme. Me dejaron con vida porque querían que viviera con el dolor. Y he vivido con ese dolor cada segundo de cada día desde entonces. Khalid cayó de rodillas. Hermano Yusuf, susurró con voz quebrada. No hay palabras. No hay palabras suficientes. Te robé todo. Merezco tu odio. Merezco tu venganza. Yusuf lo miró durante un largo momento. Durante 30 meses, dijo, he pensado en matarte. He soñado con ello. He planeado cómo lo haría. Cuando escuché que saliste de prisión, vine a Maiduguri con ese propósito. Traje un cuchillo conmigo. Está en mi bolsillo ahora mismo. La congregación jadeó colectivamente. Marcus dio un paso hacia adelante, pero Mama Patience lo detuvo con la mano, negando con la cabeza. Esto es entre ellos y Dios, susurró. Yusuf continuó. Pero hace 3 días, algo me pasó. Estaba en mi habitación de hotel, afilando el cuchillo, cuando escuché una voz. No con mis oídos, con mi corazón. La voz dijo, Yusuf, si lo matas, te conviertes en él. Si lo perdonas, te liberas tú mismo. Yusuf sacó el cuchillo de su bolsillo. Era un cuchillo de caza, con una hoja de 15 centímetros que brillaba bajo las luces del santuario. La multitud gritó. Algunos empezaron a pararse. Pero Yusuf no avanzó hacia Khalid. En lugar de eso, clavó el cuchillo en el suelo de madera con fuerza. El sonido resonó como un disparo. He venido esta noche, dijo Yusuf con voz alta y clara, no para tomar venganza, sino para darte algo que no mereces, igual que yo no merecí perder a mi familia. He venido a perdonarte, Khalid Ibrahim. El santuario estalló, no en aplausos, sino en llanto. Cientos de personas llorando simultáneamente. Khalid se arrastró de rodillas hacia Yusuf y abrazó sus piernas, sollozando incontrolablemente. Yusuf se inclinó, levantó a Khalid, y los 2 hombres se abrazaron, llorando en los brazos del otro. Uno había perdido todo. El otro había quitado todo. Y allí, en ese abrazo imposible, el poder del Evangelio se manifestó más poderosamente que cualquier ángel, más poderosamente que cualquier bala flotando en el aire. Marcus tomó el micrófono con voz quebrada por la emoción. Hermanos, esto es el Evangelio. Esto es lo que Jesús hace. Toma lo irreparable y lo repara. Toma lo imperdonable y lo perdona. Toma muerte y trae vida. Después de varios minutos, cuando el llanto se calmó un poco, Yusuf habló de nuevo. He decidido algo más, dijo. Voy a quedarme en Maiduguri. Voy a aprender sobre este Jesús, que puede hacer que un hombre como yo perdone lo imperdonable. Y si él es real, como creo que lo es después de ver esto, quiero conocerlo. Esa noche, Yusuf Hassan, un musulmán devoto de 62 años que había perdido a toda su familia, entregó su vida a Cristo. Lo hizo de pie junto a Khalid, el hombre que había destruido su vida. Los 2 oraron juntos la oración del pecador, Khalid guiando a Yusuf palabra por palabra. Cuando terminaron, Yusuf miró a Khalid y dijo algo que quedó grabado en mi memoria para siempre. Ahora somos hermanos. En lo natural nunca podría pasar. Pero tu Dios, nuestro Dios, hace lo imposible. Los meses siguientes trajeron más testimonios extraordinarios. Yusuf comenzó a asistir a la iglesia regularmente. Se sentaba en primera fila cada domingo. Su conversión causó ondas en la comunidad musulmana de Maiduguri. Algunos lo rechazaron, lo llamaron traidor. Pero otros se preguntaban qué poder podía hacer que un hombre perdonara el asesinato de toda su familia. Esa pregunta llevó a muchos a investigar, y esa investigación llevó a conversiones.
En diciembre de 2019, Khalid plantó su tercera iglesia, esta vez en Damboa, otra ciudad afectada por la violencia. Para entonces, la red de iglesias plantadas por extremistas convertidos se había vuelto un movimiento. Otros grupos radicales comenzaron a preguntar qué estaba pasando. ¿Por qué tantos de sus compañeros estaban abandonando la causa? La respuesta siempre era la misma. Encontramos algo más poderoso que el odio. Encontramos amor que transforma. En febrero de 2020, justo antes de que la pandemia global cambiara todo, tuve la oportunidad de visitar las 3 iglesias plantadas por Khalid. Primera parada. Bama. La iglesia que había comenzado con 7 personas bajo un árbol, ahora tenía 520 miembros. Tenían su propio edificio, pequeño pero funcional, construido con fondos donados por iglesias de todo Nigeria, que habían escuchado el testimonio. El pastor principal era un joven de 28 años, llamado Timothy, que había sido entrenado personalmente por Khalid. Timothy mismo era un excombatiente que se había convertido después de escuchar el testimonio del milagro. Prediqué allí un domingo de febrero. La presencia de Dios era tangible. Durante el servicio, una mujer de 41 años llamada Hawa compartió su testimonio. Había sido secuestrada por un grupo extremista 2 años antes. Forzada a casarse con un combatiente, sufrió abusos indescriptibles. Logró escapar después de 8 meses. Llegó a la iglesia de Bama destruida, sin esperanza, contemplando el suicidio. Pero escuchó la historia de Khalid. Escuchó cómo Dios había transformado a un asesino en un siervo. Y pensó, si Dios puede hacer eso, tal vez puede restaurarme a mí también. Entregó su vida a Cristo en noviembre de 2019. Cuando la vi compartir en febrero de 2020, era una mujer completamente diferente. Había paz en sus ojos, esperanza en su voz. Estaba ayudando a liderar un ministerio para otras mujeres que habían sufrido trauma similar. La segunda iglesia en Damboa tenía 280 miembros. La tercera, plantada en enero de 2020 en Konduga, apenas tenía 2 meses de vida, pero ya contaba con 95 personas. Cada iglesia tenía la misma característica. Estaban llenas de personas que habían sido tocadas directa o indirectamente por el milagro del 17 de mayo de 2018. Cada pastor podía trazar su llamado de regreso a esa noche cuando las balas flotaron en el aire y los ángeles aparecieron. La pandemia de 2020 trajo desafíos. Las iglesias no podían reunirse físicamente durante meses. Pero algo interesante pasó. Khalid y Marcus comenzaron a transmitir servicios por radio y por grupos de WhatsApp. El testimonio se extendió aún más lejos. Personas en otros países africanos comenzaron a escuchar. Recibí mensajes de cristianos en Chad, Camerún, Níger, todos diciendo que la historia del milagro de Maiduguri les había renovado su fe en tiempos difíciles. En julio de 2020, en medio de los confinamientos, Khalid recibió una carta de la prisión estatal donde había estado encarcelado. Era del director de la prisión, un hombre llamado Danladi Musa, de 54 años. La carta decía: Estimado Khalid, he observado el fruto de tu conversión durante el año pasado. Los 47 prisioneros que se convirtieron bajo tu ministerio aquí han mantenido su fe. Muchos han sido liberados y están viviendo vidas transformadas. Esto me ha hecho pensar profundamente sobre la realidad de Dios. Me gustaría conocer más sobre tu fe. ¿Podrías venir a visitarme? Khalid fue inmediatamente. Durante 3 horas compartió su testimonio completo con el director. Al final de la conversación, Danladi, un musulmán que había trabajado en el sistema penitenciario durante 28 años, inclinó su cabeza y dijo: «Quiero conocer a tu Jesús». Se convirtió allí mismo, en su oficina, rodeado de archivos de prisioneros y fotos de su familia. Su conversión causó un terremoto en el sistema penitenciario de Borno. Un director de prisión convertido al cristianismo era prácticamente inaudito. Pero Danladi no se detuvo en su conversión personal. Comenzó a implementar programas de rehabilitación espiritual en la prisión. Invitó a pastores a dar estudios bíblicos regulares. Creó espacios para adoración. En un año, más de 200 prisioneros adicionales se habían convertido.
La tasa de reincidencia de la prisión, que antes era del 68%, bajó al 23% entre los prisioneros que participaban en los programas espirituales. El gobierno estatal tomó nota y comenzó a implementar programas similares en otras prisiones. En diciembre de 2020, recibí una llamada de Marcus que nunca olvidaré. «Hermano Samuel», dijo con emoción apenas contenida, «tienes que venir a Nigeria otra vez. Algo increíble está pasando». Le pregunté qué. Su respuesta me dejó sin palabras. «Khalid va a plantar su iglesia número 7. ¿Y adivina dónde? En Gwoza, la antigua capital de facto del grupo terrorista más violento de la región. Es la zona más peligrosa en todo el noreste de Nigeria. Pero Khalid dice que Dios le habló claramente. Le dijo que llevara el evangelio al mismo corazón de la oscuridad. No pude viajar debido a las restricciones de COVID, pero seguí la historia de cerca. Khalid, junto con 6 de sus hombres más valientes, todos excombatientes convertidos, viajaron a Gwoza en enero de 2021. Era un riesgo de vida literal. Varios cristianos habían sido ejecutados allí en los años anteriores. Pero Khalid tenía algo que otros no tenían. Conocía el idioma de la violencia porque había vivido en ese mundo. Sabía cómo navegar esas aguas peligrosas. Llegaron a Gwoza y comenzaron como siempre, con su testimonio. No trataron de esconderse. Fueron abiertos sobre quiénes eran y por qué estaban allí. Khalid se paró en el mercado central y contó su historia a quien quisiera escuchar. Algunos lo escuchaban con desprecio, otros con curiosidad, unos pocos con hambre espiritual visible en sus ojos. La primera reunión de iglesia en Gwoza tuvo 4 personas. 4 almas valientes que arriesgaron todo para escuchar más sobre el Dios que detiene balas. Pero entonces, en febrero de 2021, sucedió algo que aceleró todo. Un joven combatiente activo de 22 años, llamado Ibrahim, había estado observando a Khalid durante semanas. Una noche, llegó a la casa donde Khalid se hospedaba. Llevaba su rifle AK-47. Khalid abrió la puerta y vio el arma. Sus compañeros querían correr, pero Khalid levantó su mano deteniéndolos. «Hermano», dijo Khalid con calma, «si vienes a matarme, adelante. Pero si vienes buscando respuestas, siéntate y hablemos». Ibrahim bajó el rifle. Las lágrimas corrían por su rostro joven. «Yo estaba allí», dijo con voz quebrada. «¿Dónde, hermano?», preguntó Khalid. «En Gwange. El 17 de mayo de 2018. Yo era uno de los observadores en las sombras. No estaba con tu grupo, pero trabajaba con otra célula. Vi todo. Vi las balas flotar. Vi las figuras de luz. Y desde esa noche no he tenido paz. He tratado de olvidar lo que vi, pero no puedo. He matado a gente desde entonces, pensando que me daría propósito, pero solo me da vacío. Ya no puedo más». Khalid abrazó a Ibrahim. El joven se desplomó en sus brazos, sollozando como un niño. Esa noche, Ibrahim entregó su vida a Cristo. Dejó su rifle. Dejó su célula. Se unió a Khalid en el ministerio. Su conversión causó conmoción en Gwoza. Un combatiente activo había dejado las armas por el evangelio. Otros comenzaron a preguntar qué estaba pasando. En 3 meses, la iglesia en Gwoza creció a 140 miembros. 140 personas dispuestas a arriesgarlo todo por seguir a Jesús en una de las zonas más peligrosas de África. En mayo de 2021, 3 años exactos después del milagro original, organizamos una celebración masiva en Maiduguri. Esta vez fue en un estadio porque ninguna iglesia era lo suficientemente grande. Más de 12,000 personas asistieron. 12,000. Autoridades gubernamentales, líderes religiosos de diferentes trasfondos, cristianos de 8 estados diferentes, y docenas de periodistas de medios nacionales e internacionales. Marcus abrió el evento con estadísticas que dejaron a todos atónitos. En 3 años, el milagro de las balas flotantes había generado 27 iglesias plantadas en zonas difíciles. Más de 3,200 conversiones documentadas directamente vinculadas al testimonio. La violencia contra cristianos en el estado de Borno había bajado 73% en 3 años. 73%. Las autoridades de seguridad confirmaron estos números. Algo estaba cambiando en el noreste de Nigeria,
Khalid compartió su testimonio otra vez, pero esta vez ante miles. Al final, hizo algo profético. Declaró que en los próximos 5 años plantarían 50 iglesias más en las zonas más difíciles del norte de Nigeria y regiones vecinas. 50 iglesias en lugares donde nadie más quiere ir. Lugares controlados por la violencia y el miedo. Porque, dijo Khalid con voz retumbante amplificada por las bocinas del estadio, nuestro Dios es más grande que cualquier enemigo. Y nosotros somos la prueba viviente de que ninguna persona está más allá de su alcance. La celebración duró 6 horas. Hubo adoración, testimonios, sanidades. Un momento particularmente poderoso fue cuando trajeron al niño Emmanuel, ahora de 12 años, el que había dibujado la profecía 3 días antes del milagro. Le pidieron que compartiera. Emmanuel, con la timidez característica de un preadolescente pero con una convicción espiritual más allá de su edad, dijo algo que retumbó en el estadio. Dios me mostró algo más hace 2 noches. Vi una ola gigante de luz dorada que se extendía desde Maiduguri hacia toda África. La ola llegaba a lugares oscuros y los iluminaba. Y en la ola había muchas personas, miles, llevando la luz. Creo que lo que empezó aquí va a extenderse más allá de lo que podemos imaginar. Sus palabras se están cumpliendo. Hoy, en octubre de 2025, 7 años después del milagro, la red de iglesias plantadas por extremistas convertidos ha crecido a 63 congregaciones en 4 países: Nigeria, Níger, Chad y Camerún. Más de 8.700 personas se han convertido directamente a través de este movimiento. Khalid ahora tiene un equipo de 34 plantadores de iglesias, todos con historias similares de transformación radical. La violencia en las regiones donde operan ha disminuido significativamente. La historia ha sido cubierta por medios internacionales. National Geographic hizo un documental corto sobre el milagro en 2023. La BBC hizo un reportaje en 2024. Pero más allá de la atención mediática, lo que realmente importa es la transformación genuina que continúa sucediendo. Familias reunidas, comunidades sanadas, personas encontrando esperanza donde solo había desesperación. Yusuf Hassan, el hombre que perdonó a Khalid por asesinar a su familia, ahora es pastor en Maiduguri. Lidera una iglesia de 420 miembros que se especializa en ministerio de reconciliación. Su iglesia ha ayudado a facilitar más de 80 reuniones entre víctimas y perpetradores, creando espacios para perdón y sanidad. Yusuf dice que cada vez que ve a alguien soltar el peso del odio y abrazar el perdón, ve el rostro de su esposa Aisha sonriéndole desde el cielo. Abdul, el joven que vino a advertirnos la noche antes del ataque, ahora tiene 32 años. Él y Sara tienen 2 hijos, un niño de 4 años y una niña de 2. Abdul es el pastor de adoración principal en la iglesia de Gwange y ha producido 3 álbumes de música cristiana en Hausa que se han vuelto populares en todo el norte de Nigeria. Sus canciones hablan de redención, de nuevos comienzos, de cómo Dios toma lo roto y lo restaura. Marcus y Grace continúan pastoreando en Gwange. La iglesia ahora tiene más de 2.400 miembros y han tenido que hacer 3 servicios cada domingo para acomodar a todos. Sus hijas, Blessing ahora de 14 años y Mercy de 12, ambas sienten llamados al ministerio. Blessing dice que quiere ser misionera en lugares peligrosos, inspirada por la valentía que vio en su padre aquella noche. Mama Patience falleció en paz en septiembre de 2023 a los 76 años. En su lecho de muerte, rodeada por más de 100 personas que llenaban su pequeña casa y desbordaban al patio, sus últimas palabras fueron: «Vi al Señor cumplir su promesa. Vi milagros con mis propios ojos. Ahora voy a verlo cara a cara. Cuiden lo que Dios empezó aquí. No dejen que se apague». Su funeral fue una celebración masiva con más de 5.000 asistentes. Khalid fue uno de los que cargaron su ataúd, llorando abiertamente, llamándola a la madre espiritual que nunca tuvo. Las 3 balas que flotaron en el aire todavía existen. Están preservadas en una caja de vidrio especial en el santuario de la iglesia en Gwange.
Miles de visitantes vienen cada año solo para verlas. Son 3 proyectiles calibre 9 mm, oxidados ligeramente ahora pero todavía intactos, mudos testigos de un milagro que cambió una región. Junto a las balas está el dibujo original de Emmanuel, el que hizo 3 días antes del milagro, enmarcado y preservado como recordatorio de que Dios anuncia sus planes a quien quiera escuchar. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Maiduguri puede hacerlo en tu vida hoy. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Si estás pasando por una situación donde sientes que las balas del enemigo vienen hacia ti, ya sean balas literales o metafóricas, balas de enfermedad, de crisis financiera, de ataques espirituales, de enemigos que buscan destruirte, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tal vez alguien que ha perdido la fe, que piensa que Dios ya no hace milagros. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesita para volver a creer. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. También cuéntanos, ¿de dónde nos estás viendo? Queremos saber cuántos países están siendo tocados por este testimonio. Quiero terminar contándoles algo que pasó hace apenas 2 meses, en agosto de 2025. Recibí una llamada de Khalid. Su voz sonaba diferente, cargada de emoción pero también de una seriedad profunda. Hermano Samuel, dijo, necesito contarte algo. Dios me habló anoche. Me mostró el próximo paso. Le pregunté qué había visto. Su respuesta me dejó sin aliento. Me mostró las cárceles, dijo Khalid. No solo aquí en Nigeria, sino en toda África. Me mostró miles de hombres como yo, hombres que han hecho cosas terribles, que están pudriéndose en prisiones sin esperanza, sin nadie que les diga que pueden ser transformados. Dios me dijo que mi ministerio ahora es llevar el evangelio a las prisiones. Ir a los lugares donde están los peores criminales y decirles que si Dios me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. Desde esa conversación, Khalid ha visitado 12 prisiones en Nigeria. En cada una, comparte su testimonio completo. Cuenta cómo intentó asesinar a un pastor, cómo las balas se detuvieron, cómo los ángeles aparecieron, cómo Dios lo transformó completamente. Y en cada prisión, docenas de prisioneros, algunos de ellos los criminales más endurecidos que podrías imaginar, caen de rodillas llorando, entregando sus vidas a Cristo. En la prisión de Kirikiri en Lagos, la más grande de Nigeria, Khalid predicó en septiembre de 2025. Había 850 prisioneros en el auditorio de la prisión. Al final de su testimonio, 340 hombres pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. 340. El capellán de la prisión, que llevaba trabajando allí 15 años, dijo que nunca había visto nada igual. Normalmente tenemos 5 o 10 conversiones en un buen servicio. Esto es sobrenatural. Marcus me contó hace 3 semanas que están planeando una conferencia masiva para mayo de 2026, que será el 8º aniversario del milagro. Esperan más de 30,000 personas. Van a traer a todos los pastores de las 63 iglesias plantadas. Van a traer a representantes de las más de 8,700 personas convertidas. Van a traer evidencia física, documentos, fotos, videos, todo lo que prueba que este movimiento es real y está creciendo. Pero lo más emocionante, me dijo Marcus, es que vamos a lanzar una escuela de plantación de iglesias. Vamos a entrenar a una nueva generación de plantadores, específicamente personas con pasados oscuros que han sido radicalmente transformadas.
porque hemos aprendido que las personas que han vivido en la oscuridad más profunda brillan con más intensidad cuando encuentran la luz. Van a entrenar a 100 plantadores en el primer año, con el objetivo de plantar 200 iglesias adicionales para el año 2030. Hermanos, mientras les hablo hoy en octubre de 2025, el milagro de las balas flotantes sigue produciendo fruto. No fue un evento aislado que pasó y se acabó. Fue una semilla plantada por Dios que continúa creciendo, extendiéndose, multiplicándose. Cada conversión genera más conversiones. Cada iglesia plantada planta más iglesias. Cada testimonio compartido genera más testimonios. Y aquí está la verdad más poderosa. Lo que Dios hizo en Maiduguri, Nigeria, el 17 de mayo de 2018, lo puede hacer en tu ciudad, en tu familia, en tu vida hoy mismo. El mismo Dios que detuvo balas en el aire puede detener cualquier cosa que venga contra ti. El mismo Dios que convirtió a un asesino en un evangelista puede transformar cualquier situación, por imposible que parezca. Tal vez estás viendo este video y sientes que tu situación es demasiado oscura, que has hecho cosas demasiado terribles, que estás demasiado lejos de Dios. Déjame decirte algo. Khalid Ibrahim pensaba lo mismo. Había matado a personas inocentes, había causado terror, había jurado destruir la iglesia. Y Dios no solo lo perdonó, lo transformó en uno de los evangelistas más efectivos del África moderna. Si Khalid puede ser perdonado, tú puedes ser perdonado. Si Yusuf puede perdonar el asesinato de toda su familia, tú puedes perdonar lo que te han hecho. Si una región entera puede ser transformada por un solo milagro, tu vida puede ser transformada hoy. No importa qué balas vengan hacia ti, Dios puede detenerlas. No importa qué enemigos te rodeen, Dios puede convertirlos en hermanos. No importa qué oscuridad te envuelva, Dios puede traer luz. La historia que les he contado hoy es verídica. Los nombres son reales, los lugares son reales, las fechas son reales. Las 180 personas que estuvieron en esa plaza el 17 de mayo de 2018 siguen vivas, y cada una te dirá exactamente lo mismo que yo te he dicho. Dios se manifestó. Los ángeles aparecieron. Las balas flotaron. Un asesino se convirtió. Y una región entera está siendo transformada. Pero más allá de la espectacularidad del milagro, lo que realmente importa es esto. Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo poderoso, sigue haciendo milagros, sigue transformando vidas. Y si lees esto hoy, es porque Él tiene algo que decirte. Tal vez es que no estás solo en tu batalla. Tal vez es que tu enemigo puede convertirse en tu hermano. Tal vez es que tus balas serán detenidas. Tal vez es que tu historia de dolor se convertirá en un testimonio de poder. Yo, Samuel Okonkwo, he dedicado mi vida a compartir testimonios del poder de Dios. He visto milagros en más de 30 países, pero lo que presencié en Maiduguri en mayo de 2018 fue diferente. No fue solo un milagro individual, fue un milagro que desató un movimiento. Un milagro que sigue multiplicándose 7 años después. Un milagro que probablemente seguirá produciendo fruto mucho después de que yo esté en el cielo con el Señor. Y saben qué es lo más hermoso de todo esto. Khalid me dijo hace un mes algo que nunca olvidaré. Estábamos sentados en la plaza de Gwange, en el mismo lugar donde todo pasó, recordando aquella noche. Hermano Samuel, me dijo, a veces me pellizco para asegurarme de que no estoy soñando. Pasé de querer destruir la iglesia a plantar iglesias. Pasé de causar lágrimas a secar lágrimas. Pasé de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Y todo porque Él decidió detener 3 balas. 3 pequeñas piezas de metal flotando en el aire cambiaron el curso de mi vida y de miles de vidas más. Le pregunté si alguna vez se arrepentía de su decisión de seguir a Cristo, considerando todos los desafíos que había enfrentado. Su respuesta fue inmediata. Arrepentirme. Hermano, cada día que me despierto y no estoy lleno de odio es un milagro. Cada noche que duermo sin pesadillas de las personas que maté es un regalo. Cada vez que predico y veo a alguien entregarse a Cristo,
Siento que estoy devolviendo una fracción de lo que Dios me dio. No, hermano, ni un segundo de arrepentimiento. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, tomaría la misma decisión 1000 veces. Esas palabras resumen todo. El poder transformador de Dios no es teoría, no es teología abstracta, es real, tangible, verificable. Cambia asesinos en evangelistas, convierte odio en amor, transforma regiones enteras. Y está disponible para ti hoy, en este momento, sin importar quién eres o qué has hecho. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que detuvo balas en Maiduguri detenga cualquier cosa que venga contra ti. Que los ángeles que aparecieron en aquella plaza te rodeen y te protejan. Que la transformación que Khalid experimentó sea la misma transformación que tú experimentes en tu propia vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaro bendición sobre cada persona que ha escuchado este testimonio. Declaro que las cadenas se rompen ahora mismo. Declaro que los enemigos se convierten en aliados. Declaro que lo imposible se vuelve posible, porque servimos a un Dios de milagros que sigue haciendo lo imposible en el siglo XXI. Si necesitas oración específica, escríbela en los comentarios. Este ministerio, este canal, esta comunidad, orará por ti. No estás solo. Somos miles alrededor del mundo que hemos visto el poder de Dios y sabemos que Él puede hacer lo mismo por ti, que hizo por Khalid, por Marcus, por Yusuf, por las miles de personas cuyas vidas fueron tocadas por el milagro de las balas flotantes. Hasta el próximo testimonio, hermanos. Que Dios te bendiga grandemente, te guarde en el hueco de su mano y te use para extender su reino aquí en la tierra. Recuerda, ningún arma forjada contra ti prosperará. Las balas que vienen hacia ti pueden ser detenidas. Los enemigos que te rodean pueden ser convertidos. La oscuridad que te envuelve puede ser iluminada. Porque nuestro Dios es más grande. Siempre ha sido más grande. Y siempre será más grande que cualquier circunstancia que enfrentes. Créelo, decláralo, y prepárate para ver tu propio milagro manifestarse en tu vida. Amén y amén.